Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Hay muchos caminos hacia el emprendimiento y el empleo, pero solo en la nueva ruta del empleo encontrarás respuesta a tus necesidades profesionales. En los próximos 60 minutos compartiremos información útil para aquellos que están buscando trabajo, que son emprendedores o que tan solo buscan ser mejores profesionales. Encontrá tu camino para llegar a la meta en la nueva ruta del empleo. Conozca todo el potencial de inversión que le ofrece Chiriquí en la Rueda de Negocios 2015, del 18 al 20 de agosto en la ciudad de David, Panamá. Tendremos capacitaciones, salas de negociación, exhibiciones y muchas actividades más en un ambiente de negocios con potenciales socios a nivel mundial. Más información en la web del evento www.ruedadenegocios.com.pa. Nos vemos en la Rueda de Negocios 2015. Porque Centroamérica converge aquí. Organiza la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí. Te invita la nueva Ruta del Empleo. Muy buenas tardes a toda la gente linda de Radio Costa Rica. Estamos dando comienzo a la nueva Ruta del Empleo, su programa semanal que le ofrece consejos, le ofrece ideas y le ofrece muchísimas cosas buenas para todos aquellos que estamos en la nota de emprender, de la formación profesional y del emprendimiento y el empleo, y ir creciendo poco a poco como personas, como profesionales. Les saluda Fabricio Ponce, deseándole muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a la hora que nos esté sintonizando por Radio Costa Rica, canal 54, la página web de la radio www.radiocr.net y también por nuestro canal de YouTube, que allí tenemos también todos nuestros programas. Fabricio Ponce les saluda, quiero enviarle también un saludo muy especial al rutero de oro de la Radio Nacional, a don Jonathan Marchena, que está allí en controles, siempre apoyándonos de la mejor manera como él lo sabe hacer con toda su experiencia. Para hoy tenemos un programa muy especial con muchas cosas buenas, mucha información, así que le invito a que se quede con nosotros porque durante los próximos minutos vamos a hablar de cosas muy interesantes que a usted como emprendedor, como propietario de su propio negocio, como profesional, le interesa saber. Hoy, en medio de esta serie de webinars, de conferencias en línea que hemos estado brindando, tenemos un pequeño tracto de una de ellas, que fue la conferencia que dio Maxi Ogas, que es un emprendedor argentino, es capacitador también en temas de emprendimiento, esa es su pasión. Él nos compartió sobre un tema del gen emprendedor, cómo encontrar ese gen emprendedor que se dice que todos tenemos allí insertado en nuestro ADN. También tenemos en la entrevista de fondo a un especialista en recursos humanos, amigo nuestro, que ya nos ha acompañado, don Adrián Obando. Con él vamos a conversar un poco sobre clima organizacional. Así como hay cambio climático en el mundo, también tenemos situaciones ahí en el clima de nuestras organizaciones, sean grandes, sean pequeñas. Siempre hay situaciones allí que es importante que tengamos muy presente si queremos que la cosa marche bien y que nuestra gente se encuentre trabajando a gusto y de la mejor forma. Recuerde que la nueva Ruta del Empleo tiene sus páginas web en España, en Argentina, la versión también para Centroamérica, Costa Rica que estamos gestionando. Tenemos nuestras redes sociales también que comparten información, el Twitter no para de compartir información, el Facebook también comparte información. Recordarles también que estamos en radio en Argentina, en Radio Furor, dentro del programa Enrédate 3.0 que se transmite los jueves, precisamente cuando terminamos aquí en Costa Rica, arranca el segmento allá en Argentina. Y en España que estamos dándole nueva fuerza al programa de televisión y también se vienen cosas nuevas con nuestras páginas web. Así que sígase conectando, siga buscando información, siga creciendo como profesional en medio de toda la información que usted puede encontrar en internet. La nueva Ruta del Empleo está para ayudarle. Bien, les comenté que íbamos a tener un pequeño tracto del webinar que nos dio Maxi, entonces vamos a
irlo alistando ya para que usted pueda disfrutarlo. Se llama El Gen Emprendedor. Es una pequeña sección. Posterior a ello tenemos un tema musical y luego venimos entonces ya con Adrián Obando y este tema que vamos a estar compartiendo. Somos la nueva ruta del empleo. Bien, ya Maxi se habló, pero de todos modos les presento a todos ustedes a Maxi Bogas. Él es emprendedor tecnológicamente incorrecto, diplomado en gestión de emprendimientos, máster y apasionado por las nuevas tecnologías. Él actualmente está en la ciudad de Córdoba, Argentina, y le damos las gracias por haberse apuntado a compartir con nosotros en esta oportunidad. Así que Maxi, a partir de ahora el tiempo es todo tuyo para que podamos desarrollar la charla que tenés para compartir con nosotros. Muchas gracias, Fabricio. Muchas gracias a la Nueva Ruta del Empleo. Gracias también a Minor por prestarnos la plataforma, que es el encargado de líderes determinados. Startup Camp, que es un proyecto en el que estoy. Y bueno, la verdad que quiero agradecerles a todos ustedes por asistir y la verdad que va a ser bastante interesante para mí esta experiencia, sobre todo porque son gente de todos lados. Y fuera de Argentina no he tenido mucho contacto, que digamos, con emprendedores, así que está muy bueno. Vamos a dar comienzo entonces al webinar para no retrasarlo más. Voy a compartir la pantalla para que puedan todos observar la presentación. Perfecto. Quisiera saber si se ve la presentación de forma correcta, si alguien me lo puede avisar por el chat. También quiero recordarles que pueden hacer cualquier tipo de pregunta, sin miedo, sin ningún problema. Pueden preguntar lo que sea, por más estúpido que ustedes crean que les parezca. Hagan las preguntas. No se olviden de marcar, como dijo Fabricio, en el lado inferior derecho del chat hay un cuadradito, un tilde que dice Mark as Answer, que significaría marcar las preguntas, o sea, lo que están enviando como pregunta. Bueno, vamos a dar inicio oficialmente. Así que bienvenidos a todos al Gen Emprendedor. ¿Qué es el Gen Emprendedor? En esta charla lo que vamos a tratar de dilucidar un poco son algunas pautas muy básicas. Primero, vamos a definir qué es un emprendedor. Esta palabra que se ha puesto muy de moda, sobre todo en los países emergentes, lo que es Latinoamérica, y en algunos países que se encuentran o han pasado por crisis, como ser Grecia o España en los últimos tiempos. La verdad que hoy la palabra emprendedor suena mucho más que hace 2 o 3 años atrás, y es interesante definir qué es un emprendedor. Vamos a tratar de entender un poco cuáles son las características de estas personas, de los emprendedores. Vamos a ver cómo potenciar las habilidades o características del emprendedor, si es que las tenemos, y si no las tenemos, cómo podemos adquirirlas y en base a la práctica mejorándolas. También vamos a hacernos una pregunta interna, interior para cada uno de nosotros, con algo muy simple. ¿Soy o no soy un emprendedor? En base a la definición de qué es un emprendedor, cuáles son sus características y cómo potenciarías tus habilidades o aprenderías las que te faltan, ¿crees que eres verdaderamente un emprendedor? Y por último, vamos a tratar algo que creo que a todos nos interesa saber. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es esa palabra en el diccionario éxito? ¿Qué es lo que define el éxito para cada una de las personas? Vamos a comenzar a explicar un poco qué es un emprendedor. Emprendedor de libro se puede decir que es toda persona que inicia algo, que emprende algo. O sea, yo inicio el camino hacia la cocina para cargar agua en un termo, estoy emprendiendo esa acción. La verdad es que no tiene mucho glamour decirlo de esta forma. Pero si ubicamos el término emprendedor en otro contexto, se vuelve un poco más interesante. Vamos a tratar de entender qué es un emprendedor en el ámbito de los negocios. Un emprendedor básicamente es una persona. Es toda aquella persona que es capaz de encontrar un problema y de organizar los recursos y herramientas para buscar una solución a dicho problema. Esta solución tiene que tener valor para los clientes. Si la solución no tuviese valor para los clientes, esa persona lo mismo sigue siendo una emprendedora, pero no tendría un negocio, no tendría una empresa, no tendría un comercio o lo que fuese. Entonces, ahora, si entendemos que por emprendedor podemos llamar a toda persona que es capaz de detectar un problema y se organiza para recolectar o recoger los recursos y herramientas necesarias para dar una solución a dicho problema, estamos ante un emprendedor. Y si esa solución al problema
aporta valor a cierto grupo de clientes, estamos hablando de un emprendedor en el ámbito de los negocios. Ahora la verdad que sí suena con un poquito más de glamour, un poquito más entretenido que la definición anterior. Así que nos vamos a quedar con esta definición de emprendedor. Persona que más busca el problema, más solución, básicamente es una persona emprendedora. ¿Cuáles son las características de estas personas emprendedoras? Los emprendedores la verdad es que son una especie distinta. Son gente capaz de ver problemas, o sea, ver soluciones, mejor dicho, donde los demás ven problemas. Son capaces de entender el problema y buscar recursos que puedan resolver esa problemática. Son, la verdad, que personas muy distintas al general de la gente. Ahora, ¿cuáles son esas características que los hacen tan especiales, que los hacen diferentes a la norma? Estas son las características que yo considero personalmente, que son las características que un emprendedor debe tener. Digo que lo considero yo porque hay algunas otras que pueden considerar ustedes, o pueden ser que algunas de las que están colocadas acá no las consideren parte de un emprendedor, de la forma de ser de un emprendedor. Entonces, vamos a explicar un poco cuáles son estas características que yo considero que son innatas, o que son, mejor dicho, más que innatas, que son necesarias para que una persona sea un emprendedor. Y más que un emprendedor, pueda llegar a ser un emprendedor exitoso. En primer lugar, tenemos la adaptación. Como los animales. Básicamente, como los camaleones. Los camaleones tienen la necesidad de adaptarse a su entorno para poder sobrevivir y evitar ser devorados por otras presas mucho más grandes. Perdón, presa está mal explicado. Por otros animales que puedan alimentarse de ellos. Entonces, si tenemos que los camaleones se camuflan con su entorno para poder sobrevivir, los emprendedores deben aprender a hacer lo mismo. Un emprendedor tiene que aprender a adaptarse a las situaciones y a los momentos en los que está viviendo. No siempre va a apuntar con las herramientas que necesita, no siempre el contexto en el que está inserto lo va a ayudar, no siempre los clientes van a ayudarlo. La verdad es que hay muchas cuestiones que tener en cuenta, entonces un emprendedor debe poder adaptarse a la situación en la que se encuentra y con los recursos que se encuentra. Si un emprendedor no se adapta, no sobrevive. Para poner un ejemplo de lo que es adaptación a nivel empresa, a nivel emprendedurismo, el caso más clásico es Microsoft. Microsoft fue líder en la industria de lo que es computadoras de escritorio, con su sistema de operativo Windows. La verdad es que Microsoft fue un gigante, fue un monstruo en cuanto a empresa. Ahora, fueron pasando los años, los clientes fueron requiriendo cosas diferentes, Microsoft no supo entender a los clientes, no supo adaptar sus tecnologías, no supo adaptar su equipo de trabajo a los requerimientos del nuevo mercado, a lo que las personas estaban requiriendo en este momento. ¿Qué pasó? Llegaron a empresas como Apple o como Google, que fueron capaces de entender la mirada del consumidor, crearon productos adaptados a las necesidades actuales de cada uno de los consumidores e incluso se dedicaron a marcar tendencia en ello. Esto, lo que comenzó siendo un pequeño problema para Microsoft, hoy es un terrible problema porque perdieron una cuota de mercado muy importante. Y esto es debido a que la cabeza, el CEO de la empresa, era básicamente un dinosaurio, no se puede adaptar a las nuevas generaciones y nunca entendió cómo tendría que virar su barco para encajar en las nuevas estrategias y en los nuevos mercados. Entonces, acá vemos un clásico caso de adaptación. Si no te adaptas, tus competidores te comen. Otras de las características de los emprendedores es la resiliencia, que es la capacidad de salir adelante, es la capacidad de sentir ese dolor adentro, esa bronca, esa rabia que nos tira abajo, que nos deprime, pero que a la vez hay una luz de esperanza al final del túnel que nos obliga de alguna manera, nos empuja a salir del pozo, a salir adelante, querer volver a avanzar, levantarnos y reinventarnos. Ser resiliente para un emprendedor es muy importante. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida del emprendedor, los fracasos están a la orden del día, siempre vamos a fracasar, siempre va a haber algo que no va a salir bien, siempre va a haber un mercado que no va a comprar un producto, los precios se van a disparar, los gobiernos van a cambiar políticas. La verdad es que un emprendedor tiene el camino muy complicado. Entonces, si el emprendedor no tiene la capacidad de desarrollar de resiliencia, va a ser un emprendedor sufrido toda su vida. ¿Por qué? Porque se va a quedar con ese dolor y nunca va a ser capaz de salir adelante, de crecer, de volver, de resurgir de las cenizas como un fénix y salir adelante. Eso es ser resiliente dentro del emprendedurismo.
Conozca todo el potencial de inversión que le ofrece Chiriquí en la Rueda de Negocios 2015, del 18 al 20 de agosto en la ciudad de David, Panamá. Tendremos capacitaciones, salas de negociación, exhibiciones y muchas actividades más en un ambiente de negocios con potenciales socios a nivel mundial. Más información en la web del evento www.ruedadenegocios.com.pa. Nos vemos en la Rueda de Negocios 2015, porque Centroamérica converge aquí. Organiza la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí. Te invita la nueva Ruta del Empleo. Seguimos acá en Radio Costa Rica, la nueva Ruta del Empleo. Radio Costa Rica 930 AM, canal 54 también, y la página de la radio www.radiocr.net. Como vimos, ahí estuvimos disfrutando unos minutos del webinar que nos dio Maxi, allá desde la ciudad de Córdoba, en Argentina. Es una serie que estamos llevando, ya llevamos 5 realizados. Esta semana me tocó a mí. La próxima semana el webinar lo va a estar dando Gabriel Chapu Díaz, que es el conductor del programa que les comenté allá en Argentina, de Enredate 3.0. Él va a estar hablándonos de un tema relacionado con tecnología, con internet, de todas las cosas. Les recuerdo que las conferencias en línea son gratuitas. Busque en nuestras redes sociales, por ahí siempre estamos poniendo la información de la página donde usted se puede registrar. Le va a generar un link o un vínculo para que usted el día del evento se conecte ahí y pueda compartir con nosotros. Los 2 webinars que nos hace falta van a ser los próximos martes a partir de las 5 de la tarde, hora de Centroamérica. Bien, vamos a entrar ya a hablar un poquito de clima organizacional, y para eso tenemos por acá a Adrián Obando, que Adrián es amigo nuestro, es un especialista en recursos humanos, ha sido docente universitario también, y muy gentilmente nos acompaña esta tarde. Adrián, muy buenas tardes. Buenas tardes, Fabricio, gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Encantado acá estar nuevamente en la nueva Ruta del Empleo. Bien, muchas gracias, Adrián. Mira, vamos a hablar sobre clima organizacional. Es un tema, lo decíamos a la introducción, ¿verdad? Sea una empresa grande, sea una empresa pequeña, siempre donde hay interacción de la gente, se da ese tipo de situación, ¿verdad? Se genera un clima. Puede ser un clima bueno, puede ser un clima malo, pero siempre se da. ¿Cómo podemos definir al clima organizacional? Bueno, a grandes rasgos podríamos decir que es la percepción que tiene un trabajador o un grupo de trabajadores acerca de diferentes cuestiones que tienen que ver con la organización o con la empresa, ¿verdad? Tiene que ver con esa percepción de cuestiones como el estilo de liderazgo, los procesos, la oportunidad de crecimiento y otros que vamos a ir viendo en el transcurso del programa. Uh-huh. Hay otro concepto y va a quedar para otro programa, si tenemos más adelante la oportunidad, ¿verdad? Cultura organizacional. Sí, son conceptos que están completamente interrelacionados, pero son distintos. La cultura tiene que ver con todas las normas, reglas, procesos, tanto formales como informales, que tiene la empresa. Esas costumbres que se dan entre trabajadores, ya sea de una forma implícita o explícita por las normas que existen en la empresa. Uh-huh. Y el clima vendría siendo más bien una percepción acerca de esa cultura en la cual nos desenvolvemos, ¿verdad? Entonces a veces la gente tiende a confundir ambos conceptos, pero en realidad la cultura es algo más global y el clima tiene que ver con esa percepción. Por eso se llama clima, porque puede ser un clima positivo, un clima negativo, y se puede medir, ¿verdad? Que cuando hablamos de clima, que medimos el clima, que si está frío, si está caliente, si está X, podemos medir el clima también, ya sea a través de la percepción y a través de instrumentos que se utilizan, como encuestas y demás, pero en general el clima es algo permanente también, ¿verdad? Todos los días las personas trabajan y todos los días tienen percepciones acerca de lo que están viviendo como funcionarios en una organización o una empresa. Uh-huh. Debe ser tenso, ¿verdad? Si la situación no camina bien, pero ¿cómo podría ser el clima en una organización pequeña? Hablemos, tal vez ilustremos alguna de los emprendedores que nos han venido a acompañar, ¿verdad? Hablamos de gente que tiene una organización pequeña, 7, 10 personas, trabajan en un tallercito pequeño. Uno diría, debe ser un ambiente muy polarizado o muy estresado por la situación, ¿verdad?, en la que están, o por el contrario, ¿verdad?, llegar a pensar que es una pura charanga.
Al ser empresas pequeñas, ya tanto familiares como otras que no necesariamente son familiares, pero son pequeñas, al ser menos número de integrantes, el impacto de la actuación de cada uno de los integrantes tiene mayor peso sobre el clima en general. Entonces, como usted dice, hay extremos, ¿verdad? Como puede ser un clima negativo, puede ser un clima muy positivo, pero no necesariamente es una cuestión dicotómica, ¿verdad? No es que el clima o es o bueno 100% o malo 100%, sino que en un continuum puede ser que el clima sea positivo en ciertos aspectos, no tanto en otros, pero definitivamente en las empresas más pequeñas al convivir todos y tener mayor interrelación, pues es muy importante tener un clima laboral positivo para que la empresa pueda seguir adelante, y en todas las empresas pequeñas, pero sobre todo en las empresas familiares, donde de alguna u otra forma se mezclan conceptos de la familia con conceptos empresariales, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ya comentaste que a veces pasa por un tema de percepción en la gran mayoría de situaciones. ¿Qué otros factores pueden modelar el tema del clima organizacional? Hablemoslo de ambos lados, ¿verdad? El clima positivo y el clima negativo. Ok, la percepción viene haciendo la medición de ese clima y factores que hay, podemos hablar primero de las variables que se miden o ya de factores para mejorarlo o no. Tal vez vamos a ir un poquito más atrás para hablar de los factores que generalmente se toman en cuenta a la hora de hablar de clima. Hablamos de la percepción que tiene la gente del estilo de liderazgo, del sentido de pertenencia que tienen con la empresa, de las posibilidades tanto de desarrollo como las posibilidades de ascenso, con el reconocimiento de justicia a la hora de hacer las cosas, que si yo hago un trabajo se me retribuya justamente, y si hago un trabajo y el compañero hace un trabajo igual, que nos den un trato igual. Tiene que ver con cuestiones inclusive de género, tiene que ver con cuestiones salariales, aunque sabemos que por más buena que sea la organización, la gente siempre tiene una disconformidad con el salario, ¿verdad? Pero siempre se quiere ganar más. Siempre se quiere ganar más, pero tiene que ver con muchos factores y muchas variables. Digamos que el estilo de liderazgo, la oportunidad de permanencia, la visión de si voy a estar en la empresa futuro, la estabilidad, son como los factores más clásicos, pero serían casi que innombrables, ¿verdad? Pero siempre es como que el estilo de liderazgo, la pertenencia, el orgullo de pertenecer a la empresa, son como los más clásicos y los que más se rescatan y los que más tienen que ver con la vinculación de la gente con la empresa y también con la desvinculación, ¿verdad? Porque un clima laboral que pueda ser negativo puede generar que la persona se vaya más rápido de la empresa, o que trabaje no a gusto, y por no trabajar no a gusto, pues bajar su productividad y bajar los resultados de la empresa como tal. Uh-huh. Aquí hay un par de cosas que es bueno que las comentemos. Entre esta serie de influenciadores del clima, hay dos que me parece que son muy importantes. Por un lado, el liderazgo. Hablemos del liderazgo, los altos mandos, ¿verdad? Uh-huh. Si lo vemos en la escala jerárquica, porque a raíz de sus decisiones, ¿verdad? Pues, la percepción de la gente cambia, ¿verdad? Pensemos en una organización grande, donde los cambios de personal, la rotación de personal es alta, ¿verdad? Uno dice de primera entrada, aquí algo está fallando, ¿verdad? Y por otro lado, bueno, ahorita lo podemos hablar de ello, recursos humanos también, ¿verdad? Sin echarle toda la responsabilidad de ciertas áreas a este departamento. Sin embargo, también hay situaciones, ¿verdad? Hay lugares, y personalmente alguna vez me tocó escucharlo, que en vez de decirle recursos humanos, le dice recurso contra los humanos, ¿verdad? Por situaciones, claro. ¿Verdad? Hablemos tal vez primero del tema del liderazgo. ¿Cómo es la influencia del liderazgo y cómo permea, ¿verdad? A nivel de clima organizacional las decisiones que se toman allí, ¿verdad? Sí, totalmente. Ahora son los factores más importantes, que es cuando se habla de clima, que es el liderazgo, de cómo el liderazgo digamos, desde los dueños de la empresa o hablamos de instituciones públicas, desde el rector o la junta directiva o el presidente, ya desde ahí, con su estilo, con su forma de trato a la gente, ya él va permeando y va generando impresiones en el personal. Entonces es muy importante la visión que tengan los líderes acerca de la gente con que trabajan, acerca de la empresa. Eso va a influir en las percepciones que tengan los funcionarios, ¿verdad? Entonces, un líder positivo, un líder que tiene credibilidad y todo, posiblemente va a tender a generar un impacto más positivo en los trabajadores. Y ahí vamos descendiendo, porque no necesariamente el líder de mayor rango es con el que yo como funcionario, con el que tengo más
actividad o más interrelación en el día a día. Puede ser que la persona que más influye en mí es mi líder directo, digamos, mi jefe, mi gerente de área. Ese también es muy importante, porque es con el que más interactúo, y ese estilo de liderazgo va también a estar relacionado con esa percepción que yo tenga de esta persona en la empresa y demás, ¿verdad? Un líder que confía más en la gente, que deja trabajar más tranquilo, que es menos controlador, posiblemente va a generar más satisfacción que un líder que es más controlador, que es más desconfiado. Entonces, definitivamente todo tiene que empezar. Todos en la construcción del clima son importantes, todo suma, pero es muy, muy importante la figura del líder para transmitir un ambiente estable o un ambiente más bien que abruma a la gente. Entonces, definitivamente hay una correlación muy importante entre ambos factores. Y ahí pasa el tema de algunos elementos, ¿verdad? Una política de puertas abiertas, de generar, vos lo decías, de generar la confianza, ¿verdad? Para que un colaborador se nos acerque, nos comente, nos dé ideas, ¿verdad? Donde incluso el hecho de que la idea no sea muy buena o no aplique dentro de la organización, que la persona sienta que por lo menos se le escuchó, ¿verdad? Sí, claro. Entonces ahí son temas, ¿verdad? Y son tareas pendientes para el liderazgo, ¿verdad? Hablemos un poco también de la parte de recursos humanos. Si bien es cierto, recursos humanos es un departamento más de la organización, no son los que mandan, no son los que tienen que hacer todo, ¿verdad? Sin embargo, ahí hay un tema de influencia, me parece, también hacia los mandos de arriba, en el sentido de, bueno, estas situaciones que van a acontecer en la organización, aprendamos a comunicarlas, claro, comuniquémoslas bien, facilitemos herramientas para la gente en temas de desarrollo, en temas de capacitación, los temas de no bonificaciones, se me fue la palabra, de beneficios, lo tenemos claro actualmente, ¿verdad? Ya no es necesario a veces que a todo mundo se le dé un incremento, como que no cae mala plata, ¿verdad? Pero tal vez a una persona la motiva más que le den la oportunidad de llegar, de correr un poquito el horario porque tiene que ir a dejar a los hijos en la mañana y después recogerlos en la tarde, ¿verdad? Le va a interesar más un tipo de beneficio así personalizado que necesariamente que le llegue un poquito más de dinero, ¿verdad? Ese tipo de situaciones, por eso comentar recursos humanos, me parece que es importante también, ¿verdad? Y debería ayudar un departamento de estos a generar un ambiente positivo dentro de lo que estamos hablando, lo que es clima organizacional. Sí, es correcto, de verdad. Hay que recordar que recursos humanos hoy en día tiene que responder a diferentes frentes. Por un lado, digamos, a los dueños de la empresa, pensando en una empresa privada, tiene que responder a los empleados, inclusive en algunas instituciones públicas tiene que responder ante los sindicatos, e inclusive hoy en día ante grupos externos, comunales, grupos ambientales y demás. Y tiene que tener un manejo muy fino de esto para generar un equilibrio, porque en el momento en que se va mucho de un lado, puede ser perjudicial. Digamos, si se va mucho del lado de la administración completamente, los empleados podrían verlo como un aliado de la administración, pero no un departamento que escuche a los empleados. Entonces ahí se puede ir así. Y si se va mucho del lado de los empleados, pues los dueños de la empresa o los líderes de la empresa podrían estar viendo también una participación ahí desbalanceada. Entonces, empezando por ahí, y luego también en un entorno como el que vivimos actualmente, donde hay muchas limitaciones presupuestarias, muchas limitaciones de recursos, es necesario que entre la creatividad de recursos humanos, y como vos decías ahora, no necesariamente para generar un mejor clima, hablando del factor de compensación y beneficios, todo va por el lado del dinero, ¿verdad? Entonces tiene que ver con esa labor estratégica de recursos humanos para venderlo a la administración, que hay beneficios que pueden mejorar el clima y que no necesariamente son salariales, que puede ser desde que yo tengo un horario más flexible para atender cosas familiares, hasta cosas como incentivar días del deporte y esas otras cosas que tal vez no son monetarias o son monetarias pero en un bajo costo, pero la gente las puede percibir como beneficiosas y como buenas para ver en su lugar de trabajo un lugar más agradable, ¿verdad? Que no necesariamente hay que meter el tema plata, porque ya sabemos que igual es escasa y la gente nunca se la termina de quedar bien, pero sí otras cosas que la gente puede agradecer y puede sentir una mayor pertenencia de la empresa como tal.
Entonces, recursos humanos, para terminar, no es el encargado 100% del clima, porque es una cuestión, como dijimos, todos influyen, pero tiene que ser un buen administrador de esas percepciones, comunicarlas a las divisiones, a las gerencias, y en conjunto, con los mismos empleados, formar una estrategia para mejorar, para medir y mejorar constantemente el clima en las empresas. Ahí es importante y quiero rescatar y tal vez que hagamos un poco de énfasis en ese tema de creatividad a la hora de la compensación, los beneficios. Por ejemplo, citaste el Día del Deporte, ¿verdad? Es curioso, ¿verdad? Siempre se piensa en deporte, bueno, hacemos un día de deporte y todo el mundo a mejenguear y las mujeres, las que no mejenguean pueden hacer otra cosa, ¿verdad? Pero creo que tiene que ser más elaborado un tema, ¿verdad? Porque hay gente que no le va a gustar uno, no le va a gustar el otro. Bueno, ¿cuántas opciones más estamos brindando, verdad? Y no se trata de amarrar a la gente, lo digo desde mi perspectiva, a que, bueno, señores, solo tenemos estas 3 opciones y si no les gusta, claro, como que no, ¿verdad? Hay que ser muy creativo en ese aspecto, ¿verdad? Y es lo que hablábamos, ¿verdad? Lo que te motiva a vos, lo que te incentiva a vos, no es necesariamente lo que me va a motivar, a incentivar a mí. Ese tipo de situaciones es bueno que las tengamos presente. Aquí entramos entonces a un tema de la relación con la productividad que se da en la organización, ¿verdad? Uno de primera entrada dice, sí, a mejor clima, mejor productividad. ¿Se cumple eso, Adrián? Sí, creo que sí se cumple. De hecho, hay estudios ya realizados donde pues, a un mejor clima hay una mejor respuesta de los trabajadores y por ende de los resultados de la empresa. Ya a nivel mundial, algunas firmas están coordinando un estudio que ya tiene varios años, que es el estudio de Great Place to Work, grandes lugares para trabajar, donde hay un top 500, digamos, de las mejores empresas para trabajar. Y no es casualidad que las empresas que están saliendo de primeras en el top son las empresas que muchas veces tienen mayor presencia de marca, mayores margen de ganancias y todo, que bueno, no vamos a decirlos aquí para no hacer comerciales, sí. Pero ya las empresas desde hace algunos años, sobre todo hay que decirlo, las empresas norteamericanas también han venido revolucionando esto y saben que generar una percepción positiva en sus trabajadores, les brinda la posibilidad no solo de tener mejores resultados, que es lo que estamos hablando, sino tener una mejor presencia de marca hacia afuera. Entonces, ¿qué hace? Que la gente quiera trabajar en esos lugares y que a su vez la gente vea los productos o los servicios que dan estas empresas como atractivos. Entonces, es una relación producción, imagen, marca y es todo un tema que podríamos abordar acá también después, pero definitivamente después del auge industrial de las primeras del siglo XX, cuando vino toda la producción en masa de autos, de Ford y todo lo demás, se descuidó mucho el tema humano, ¿verdad? Y a finales de los 90 ya empieza otra vez a tomarse el tema de que no es solamente una cuestión de producir y por producir, sino que también la gente tiene que sentirse bien en esos lugares donde está produciendo, ¿verdad? Y hay un tema también lo comentamos brevemente cuando hablabas de los grupos de interés, por llamarlo de alguna forma, con los que tiene que negociar recursos humanos, ¿verdad? Uno es la gente de afuera, ¿verdad? Llámese el movimiento ambientalista, los movimientos comunales, ¿verdad? Claro. No es que sencillamente vas y compras un lote en una comunidad y levantas la gran fábrica y, bueno, hay todo un tema, ¿verdad? Bueno, ¿cuánta parte de la planilla podemos llenar con gente de aquí de la comunidad, ¿verdad? El tema del manejo de los desechos, el tema del ambiente, el tema de, bueno, ¿qué más le vamos a dar, ¿verdad? Apoyamos a las escuelas del lugar, ese tipo de cosas, ¿verdad? Lleva todo un tema y como estabas diciendo, y esto lo comento por recalcar, va por un tema de imagen, va por un tema de beneficio para todo lugar, ¿verdad? En la organización, no solo hacia adentro, hablando de los colaboradores, ¿verdad? Que se sientan a gusto, sino también afuera de la comunidad, ¿verdad? ¿Hay instrumentos para medir el clima? Sí, hay instrumentos, ¿verdad? Las empresas generalmente aplican encuestas de clima organizacional, la hacen a la mayoría una vez por año, hay otras que lo hacen 2 veces por año. Hay gente experta desarrollando ese tipo de encuestas y hay firmas consultoras que venden ya productos desarrollados, desde software desarrollados hasta productos ya que ellos tienen elaborados con base en ya años de investigación, ¿verdad? Aquí sí quiero decir una cosa.
lo más fácil es hacer una encuesta de clima organizacional y pasarla. Lo difícil es administrar los resultados que dan eso, ¿verdad? Porque una encuesta de clima lo hace cualquiera. O contratas un par de estudiantes y te bajas una encuesta de internet y la aplicas pero eso no es la gran cosa. Eso es importante, pero no es la gran cosa. Lo importante es, con base en los resultados que pueda brindar esa herramienta que es valiosa, ¿verdad? Generar un proceso de administración del clima organizacional, que es un proceso constante, ¿verdad? Entonces eso es lo que muchas empresas se quedan, tanto familiares como inclusive grandes empresas, ¿verdad? Que pasan la encuesta de clima una vez al año, pero no pasa nada. Entonces no, hay que generar acciones y empoderar a la gente para que pueda también contribuir para mejorar el clima. Ya que lo hemos comentado y salieron algunas por allí, ¿qué actividades, y pensemos en empresa pequeña, en pyme, como qué tipo de actividades se pueden realizar para ir, pensemos en un clima difícil, para ir mejorando el clima? Pensemos en una situación donde se han hecho los esfuerzos, ¿verdad?, por echar adelante el negocio. Sin embargo, a tema de clima, la situación está complicada, hay mala percepción, hay desmotivación, todo este tipo de elementos, ¿verdad? ¿Qué situaciones o qué elementos podemos incorporar como organización, nosotros como dirigentes, como líderes, podemos incorporar dentro del día a día como para ir ayudando a eso, a que el clima mejore, ¿verdad? Hay varias formas. Una forma que me parece válida es aplicar encuestas de clima como punto de partida, ¿verdad? Luego, cuando son empresas muy pequeñas, que el tema que tal vez estamos hablando en este punto, como son un instrumento aplicado a pocas personas, no es tan rico, hay otras formas de hacerlo. Siempre es importante escuchar lo que tienen que decir los funcionarios, entonces puede ser desde focus group hasta foros abiertos para que la gente exponga qué es lo que va mal. Una vez que hacemos un diagnóstico y que sabemos qué es lo que va mal, podemos empoderar a la gente también, o a grupos de cambio, para ir trabajando esos factores con acciones concretas a través del año. Y ahí pues dependerá de cada empresa. Si la comunicación está mal, pues ahí las medidas irán por el lado de la comunicación, por tener reuniones mensuales o por tener un blog en Facebook donde los empleados compartan información. Si el tema es una administración muy jerárquica, muy de desconfianza, pues habrá que sentarse a hablar con los líderes para que planteen otro tipo de estrategias, o pueden ser cosas como vos decís, cosas sencillas pero que la gente pueda apreciar, como que haya más flexibilidad en los horarios, como que la gente, la administración tenga esa apertura para que la gente pueda crear más sin tantos controles. Creo que los empleados, los funcionarios, ¿verdad?, independientemente del nivel, tienen muchas cosas que decir y son los que ellos mismos van a hacer el diagnóstico y ellos mismos van a recomendar si hay apertura del dueño o de los dueños, las medidas correctivas, suponiendo que, bueno, no todo se puede corregir, pero sí se pueden tomar medidas para mejorar el clima, ¿verdad? Entonces, los empleados son la clave porque son los que perciben y son la clave porque son los que proponen también. Hablemos de un elemento curioso. Ahora pasémonos a una empresa grande. Los microclimas. Eso quiere, para ilustrarlo un poco, ¿verdad? Voy al departamento de Conta y ahí tienen su percepción, ¿verdad? Voy al departamento de auditoría, los pobres de auditoría siempre les llueve, ¿verdad? Ahí también hay otro tipo de clima. Voy a la gente de ventas, otro también, ¿verdad? Son diferentes tipos, ¿verdad? Es parte de lo que hablábamos, ¿verdad? Saber gestionar cada uno de ellos. De tu experiencia, y ya es una pregunta ya un poco más personal, ¿verdad? ¿Cómo poder gestionar ese tipo de situaciones, ¿verdad? De modo que puedan ser ellos mismos, pero sin salírsenos del canasto. Bueno, sí, primero hay que analizar la discrepancia entre departamentos, en caso de que hayan esos microclimas, que es cierto, o sea, a veces que en cierta área es muy bueno el clima y en otro lado en ese departamento nadie quiere trabajar, o en ese departamento todo el mundo está pidiendo traslado, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo desde un punto de vista de análisis de cada uno de los departamentos por aparte, pero sin perder de vista un objetivo organizacional, ¿verdad? Los líderes deberían permear un clima organizacional más o menos estable en eso. Luego hay que ir a ver, ¿verdad? Uno quiere llegar a esos extremos, pero hay que ver a veces, dice, hay que remover líderes. No estoy hablando de necesariamente despedir a los jefes, pero a veces un mal líder es tan malo que permea de ahí para abajo un ambiente muy negativo, y a veces usted cambiando ese líder
mejora mucho del clima, ¿verdad? Ujú. O esos grupitos que hablábamos ahora fuera de micrófono, ¿verdad? Esos grupitos ahí tal vez de chisme y todo, irlos deshaciendo, y eso a veces medidas sencillas pueden mejorar mucho el clima. Y desgraciadamente volvemos al tema del liderazgo, ¿verdad? Los líderes tienen que ver mucho en el clima. Mi experiencia me ha dicho que a veces cambiamos el líder y cambia mucho el clima. Ujú. No hace mucho tiempo salió una publicación y en realidad es parte de un estudio que ya se ha venido siguiendo durante muchos años, ¿verdad? Muchísima gente no renuncia a su trabajo, sino que renuncia a su jefe. Y es un tema, ¿verdad? Que necesariamente pasa por allí, ¿verdad? El tema del clima, el ambiente que se generó a raíz de decisiones, a raíz de actuaciones, a raíz de ese tipo de cosas. Ya para ir finalizando, ¿de qué forma puede ayudar un proceso de capacitación y cuál sería un proceso adecuado de capacitación, de acuerdo, igual, Adrián, a la experiencia tuya de todos estos años en estos temas, un proceso de capacitación que ayude a mejorar el clima? ¿Quiénes podrían estar involucrados? Tienen que estar involucrados todos, ¿verdad? Desde la alta dirigencia o la alta esfera empresarial. No me gusta mucho decir esto de alta porque estamos rompiendo moldes con todo eso, ¿verdad? Desde los dueños o los socios hasta los funcionarios tienen que estar todos en un programa. Esa capacitación podría ser a través de un programa para mejorar el clima. Hay aspectos en que, por ejemplo, nosotros hemos trabajado así, hay aspectos que son responsabilidad de mejora de los funcionarios directamente. Por ejemplo, el compañerismo o mejorar los chismes. Eso es responsabilidad directa. El liderazgo, ¿a quién le va a corresponder mejorar el liderazgo? A los líderes. La política de compensación y beneficios es un trabajo conjunto, pero tienen que tomar las decisiones los líderes, ¿verdad? Entonces, cada quien, según su rango, va a tener que ejecutar acciones para la mejora de ese clima. Y eso es a través de un empoderamiento. Es una capacitación, pero más que todo es una sensibilización y una serie de acciones que se toman en conjunto para que cada quien, según su área y su rango de acción, pueda ir implementando acciones que permitan mejorar día con día el clima, ¿verdad? Entonces, la clave es capacitación y empoderamiento, ambas. ¿Se puede? Sí, se puede. Sí se puede, ¿verdad? No es una lucha perdida. Sí, definitivamente sí se puede, y lo peor que puede pasar es no hablar del clima, ¿verdad? Porque dicen, como eso no se puede hacer, no lo hablamos, ¿no? En el momento que usted diagnostica y hay compromiso, usted a partir de ahí puede generar cambios. Si hay compromiso, si no hay compromiso, pues no hay mucho por donde ir, pero sí definitivamente sí se puede hacer. Bueno, Adrián, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es importante recalcar la importancia de la medición del clima, ¿verdad? De nuestras organizaciones, hacerlo periódicamente. Sí. Como vos decís, ¿verdad? No asumir las cosas, y si detectamos algo, actuar de inmediato, ¿verdad? Claro, actuar, medir y ver otros indicadores que pueden, de otros les podemos hablar, que son no necesariamente una encuesta, sino que se nos está yendo mucha gente, bueno, ¿por qué no se está yendo? Tal persona hay mucha inestabilidad en tal departamento porque cosas suceden. Medir y estar atento a las percepciones y estar atento a lo que la gente tiene que decirnos, muy importante. Bien. Adrián, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por invitarme, Fabricio. Bien, muchas gracias. Ahí vamos a estar planeando ya para hablar de cultura después. Esa es la que sigue, cultura. Sí, señor. Bien, nosotros vamos a ir a un tema musical ya para venir después a la parte final de nuestro programa acá, La Nueva Ruta del Empleo. Conozca todo el potencial de inversión que le ofrece Chiriquí en la Rueda de Negocios 2015, del 18 al 20 de agosto en la ciudad de David, Panamá. Tendremos capacitaciones, salas de negociación, exhibiciones y muchas actividades más en un ambiente de negocios con potenciales socios a nivel mundial. Más información en la web del evento www.ruedadenegocios.com.pa. Nos vemos en la Rueda de Negocios 2015, porque Centroamérica converge aquí. Organiza la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí. Te invita La Nueva Ruta del Empleo. Ya en la parte final de nuestro programa queremos recordarles que nuestra serie de conferencias en línea continúa el próximo martes a partir de las 5 de la tarde, hora centroamericana, las 20 horas Argentina, la 1 de la madrugada en España, ya de miércoles. Vamos a tener a Gabriel Chapu Díaz, que es argentino. Él va a estar compartiéndonos el tema
de Internet sobre todas las cosas. Y ya la siguiente semana ya va a ser el último webinar, la última conferencia en línea. Entonces, busque la información para registrarse en nuestras páginas web, allí en redes sociales también está, ahí le estamos dando vuelta y participe con nosotros. Recuerden que son gratuitas y más adelante vamos a estar contándoles a ver cómo vamos a tener a disposición también todos los que hemos tenido ya. Recordarles que nuestras páginas web, nuestras redes sociales comparten información todos los días para que usted busque sobre empleo, busque sobre emprendimiento, busque sobre recursos humanos, busque sobre formación profesional. Bien, nos despedimos con la frase de la semana. Esta es una frase anónima, no sé quién la dijo, no encontré, pero dice: serás capaz de lograr lo que sea si tu entusiasmo no tiene límites. Agradecerle como siempre a don Jonathan Marchena, el rutero de oro de Costa Rica, que nos acompaña todos los jueves y nos apoya de la mejor manera. Agradecerle también a la gente de Radio Costa Rica, Canal 54. Recuerde que las aplicaciones móviles de la radio usted las puede descargar. Están allí para que usted se lleve la programación de Radio Costa Rica con usted. Nos vemos y nos escuchamos en 8 días. Siga en sintonía de Radio Costa Rica. Quédese porque siguen cosas buenas acá en la programación. Nos vemos, escuchamos a la vuelta de 8 días. Saludos y muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos este día. Toca hacer un pequeño descanso en el camino, pero volveremos el próximo jueves a partir de las 5 de la tarde, acá por Radio Costa Rica. Seguir ruteando y en nuestras redes sociales que se mantienen activas toda la semana. La nueva ruta del empleo es una producción de Isahara Medios de Comunicación SL.